Muy buenas, hoy vamos con dos historias más de venganza nuclear. Número 4. La primera historia se titula Mi papá fue casi golpeado hasta la muerte y mi abuelo se vengó de todos los involucrados. Esta no es mi historia, pero proviene de mi papá y otros miembros de la familia que la presenciaron. Antecedentes. Todo esto ocurrió a fines de la década de 1970, cuando mi papá tenía 17 años. El área en el que creció estaba en el Reino Unido y era una ciudad estereotípica de clase trabajadora. La parte de la ciudad donde vivía mi familia estaba descuidada, llena de familias pobres y tenía una buena proporción de delitos, pero estaba muy unida y todos conocían a todos. Esto será importante más adelante. Ahora mi papá no era el niño que mejor se portaba y odiaba estar en la escuela, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era, y sigue siendo, un músico realmente talentoso y tenía una vida social muy activa. Para su cumpleaños número 17, uno de sus amigos le había comprado una chaqueta de cuero con un logotipo muy específico. Llamaremos a este amigo Dave, para futuras referencias. Según mi padre, era una chaqueta de moto rara y bastante cara. Estaba extremadamente feliz de que Dave se la hubiera comprado. Dave se había comprado la misma chaqueta un tiempo antes y fue una gran sorpresa. Aparentemente mi abuela bromeó diciendo que con las chaquetas puestas parecían gemelos y no estaba muy equivocada. Tenían características similares, cabello negro y ambos eran bien conocidos por estar vestidos con ropa con referencia a las motos. Pocos días después del cumpleaños de mi papá, él estaba dejando el trabajo como barman en el centro de la ciudad, alrededor de las 10 de la noche. Cuando se acercaba a donde estaba estacionado su bicicleta, una pandilla de 5 hombres se le acercó por detrás. Lo último que recuerda mi padre fue que lo golpearon en la cabeza y se desmayó cuando golpeó el suelo. Estos hombres golpearon a mi papá con cadenas de bicicleta y una palanca. Afortunadamente, dos gorilas de un pub cercano habían escuchado la conmoción y se apresuraron a ayudar. Los hombres huyeron, los gorilas llamaron a la policía y mi papá fue llevado al hospital. Resultó que Dave tenía un hábito de juego bastante sustancial y le debía una gran cantidad de dinero a algunas personas. Habían amenazado a Dave y le dijeron que lo estarían buscando para darle una lección. Así que Dave decidió preparar a mi papá para recibir la paliza en lugar de él mismo, o al menos disminuir la posibilidad de que lo golpearan a él. Le había comprado a mi papá la misma chaqueta, porque esos muchachos sabían que eso era lo que usaba Dave. Luego organizó a un tipo que conocía para averiguar cuándo mi papá salía del trabajo y llamó a los usureros para que supieran dónde estaba el supuesto Dave, que en realidad era mi papá. ¡Qué cabrón! La venganza nuclear. Mi abuelo y mi abuela obviamente estaban angustiados por todo esto. El primer pensamiento en la mente de mi abuelo fue si mi papá sobreviviría. Cuando se respondió eso, su segundo fue la mejor manera de vengarse. Un poco de historia sobre mi abuelo. Fue un boxeador de toda la vida y un militar de carrera. Se alistó en la parte final de la Segunda Guerra Mundial a los 17 años. Permaneció en las Fuerzas Armadas y luego sirvió en Malasia y Birmania como explorador y francotirador entre mediados y fines de la década de 1950. Solo se retiró a regañadientes cuando mi papá era pequeño y trabajó como ingeniero después de su baja. Ese tipo era un tipo rudo, certificado, incluso en sus 50 años. Y aunque a veces no era el mejor esposo o padre, nunca podía quedarse al lado y ver a su familia lastimada. El primer movimiento que hizo mi abuelo fue llamar a todos los ex compañeros de servicio, gorilas, propietarios de bares, etc., que conocía e incluso algunos personajes menos legítimos que conocían los pubs. En mi ciudad la palabra viaja rápido y mi abuelo era muy querido y tenía cierta reputación, así que no pasó mucho tiempo antes de que tuviera los nombres y las direcciones de los 5 hombres que habían atacado a mi papá. Aparentemente, estos muchachos se habían jactado de golpear a un hombre indefenso por detrás. Estos tipos eran delincuentes profesionales con reputaciones violentas, pero a mi abuelo realmente no le importaba quién o qué eran. Mi abuelo luego llamó a algunos de los tipos más peligrosos y endurecidos que conocía del servicio. Les explicó lo que había sucedido y todos estaban felices de ayudar. Una noche, el grupo pateó las puertas de cada matón y los golpeó, a los 5. Sabía que si golpeaban a uno, los otros lo escucharían y huirían, por lo que golpearon a los 5 en una noche. Mi abuelo sabía que nadie llamaría a la policía en el área donde vivían. Hablar con la policía era un gran no en esa área en ese entonces, por lo que había pocas posibilidades de ser atrapado. Los 5 tipos terminaron ensangrentados con huesos rotos, y el requisito de ser alimentados por un tubo al final de la noche. Uno de ellos tuvo que ser puesto en coma inducido médicamente. Por supuesto, la policía los entrevistó a todos en el hospital cuando se recuperaron lo suficiente, pero ninguno de ellos habló, tanto por miedo a mi abuelo como por miedo a que los etiquetaran como ratas, y nada salió de eso. Para mi abuelo no había terminado allí. Mi abuelo usó sus conexiones con los clubes y bares para comenzar a difundir rumores sobre por qué habían sido golpeados. Pronto se dio cuenta de que estos 5 tipos habían jodido y habían golpeado a la persona equivocada. No solo eso, sino que se habían jactado de eso y le habían mentido a quien quiera que trabajaran. No solo estaban físicamente destrozados, sino que mi abuelo arruinó su credibilidad para que cuando salieran nadie, criminal o de otro tipo, quisiera asociarse con ellos.
Una vez hecho esto, mi abuelo volvió su atención a Dave. Había dejado específicamente a Dave para el final, sabiendo que se cagaría, sabiendo que mi abuelo sabía lo que había hecho. Sin embargo, mi abuelo fue mucho más sutil al tratar con Dave, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado bueno para él. Esperó y preguntó, y resultó que Dave no solo era un jugador compulsivo, sino que también se había convertido recientemente en un adicto a las drogas. Mi abuelo descubrió a quién le compraba sus drogas, cuándo compraría y dónde. Tenía un amigo que seguía a Dave cuando fue a comprar sus cosas. Lo siguió a donde vivía y se lo hizo saber a mi abuelo. Luego mi abuelo llamó por un aviso anónimo de que había un gran negocio de drogas en la dirección y pensó que escuchó disparos. Hizo que dos de sus amigos hicieran lo mismo. La policía investigó, registró la casa y atrapó a Dave con las manos en la masa con drogas en su casa, así como billetes falsos y un montón de otras cosas ilegales. Dave fue acusado, se le negó la libertad bajo fianza y terminó declarándose culpable de todos los cargos presentados contra él. Mi papá nunca pudo recordar lo que pasó exactamente. Para agregar a eso, Dave le debía mucho dinero a mucha gente, y digamos que su tiempo en prisión empeoró por este hecho. Mi papá nunca volvió a hablar con él, sus padres lo repudiaron, su novia lo abandonó, luchó por conseguir un trabajo con su registro, y cuando salió tuvo que mudarse a kilómetros de distancia, ya que nadie que lo conociera quería tener nada que ver con él. Mi padre finalmente se recuperó de sus heridas. Aunque todavía puedes ver varias cicatrices en su cuerpo por los golpes que recibió, mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho hasta que mi padre le preguntó al respecto cuando se puso realmente enfermo a principios de la década de 1990. La vida de Dave fue arruinada y de los 5 que atacaron a mi papá, 3 terminaron en prisión más tarde en la vida y 2 terminaron muertos debido a un crimen. Mi abuelo falleció a fines de la década de 1990 y aunque mi padre y él tenían sus problemas, nunca podría decirse que no lo cuidó cuando lo necesitaba. Fin de la historia. Acá se necesita una película urgente. La segunda historia se titula El maestro favorito es despedido injustamente, así que esto no quedará impune. Comenzaré diciendo que esto le sucedió a mi hermana y las acciones tomadas fueron suyas. Mi hermana siempre se ha llevado muy bien con sus maestros y tiene la costumbre de formar amistades reales con ellos hasta el punto de que todavía habla con su maestra de inglés de 5º grado, junto con muchos otros décadas después. Esto sucedió hace unos 15 años. Mi hermana era estudiante en Job Corps, un programa de capacitación vacacional en vivo en el campus administrado por el gobierno que estudiaba administración de hoteles y moteles. Se llevaba muy bien con su maestro de administración de hoteles, mejor que casi todos los maestros que ya había tenido hasta ese momento. Un día el maestro va a la oficina del decano del centro y entra en una sesión de trituración de papel. Resultó que había una malversación bastante importante en el centro, ya que más del 60% de los fondos para el centro fueron robados. El maestro estaba horrorizado y a pesar de algunas ofertas bastante lucrativas, se negó a participar en estos actos. Menos de una semana después, el maestro fue despedido por razones falsas. Esto fue especialmente malo dado que el maestro estaba a solo 2 años de retirarse y al ser despedido perdió su paquete de jubilación. No hace falta decir que mi hermana estaba enojada. Sabiendo cómo funcionan las cosas típicamente y que casi cualquier informe que intentara hacer sería barrido bajo la alfombra, si se toma en serio, se le ocurrió un plan y se formó una venganza nuclear. Durante el siguiente mes o 2, mi hermana logró reunir algunas pruebas básicas de la malversación de fondos, nada concreto pero suficiente para garantizar una investigación considerable por parte de las autoridades. Ella tomó la poca evidencia que pudo reunir, junto con la historia de lo que le sucedió a su maestro, y envió la información en un correo electrónico al director regional de Job Corps. Ahora, como dije, ella sabía que su correo electrónico probablemente sería ignorado o el evento pasaría desapercibido, por lo que se volvió inteligente. El correo electrónico se envió a cada persona importante en la cadena de mando de Job Corps, hasta el director nacional, así como a cualquier persona relacionada de manera tangencial con Job Corps en los niveles superiores del Departamento de Trabajo y cada miembro del Congreso, así como la oficina del presidente de los Estados Unidos. Recuerde, este fue un programa administrado por el gobierno. En general, el correo electrónico se envió a más de 2000 personas. Básicamente no solo envió el informe, sino que lo envió de tal manera que todos los que lo obtuvieron también podían ver a todos los que lo obtuvieron y lo envió a más personas de las que se necesitarían para garantizar que el problema no se pudiera resolver y no sea barrido debajo de la alfombra. 2 semanas después, una vez finalizada la investigación, nunca se vio que el gobierno trabajara tan rápido en algo que no estaba recaudando impuestos adeudados. Solo 5 o 6 miembros del personal de las 20 personas que trabajaban en el centro todavía tenían su trabajo, y al menos 5 de los despedidos, incluido el decano, enfrentaban cargos penales mayores y el resto enfrenta cargos menores. No estoy seguro de la cifra exacta de cuánto fue robado, pero estaba en los 7 dígitos. La malversación había estado ocurriendo durante años. El maestro recibió un paquete de indemnización muy bueno después de la investigación. Fue un pago de 3 años, su paquete de jubilación completo. Aunque no recuperó su trabajo y mi hermana recibió su certificado de finalización a pesar de no haber terminado los requisitos del curso. Querían que se fuera,
pero no pudieron echarla. Fin de la historia. Ya vieron, estamos ante un plan magistral. Antes de terminar el vídeo, nos gustaría enviar unos saludos a unos queridos suscriptores. Saludos para Evoc, el Gato Gamer 2323 y uno más para QB-kun. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí las historias de hoy y compártenos tus historias. Recuerda darle like y suscribirte si quieres que sigamos trayendo más historias.